Bueno, este mes hemos estado hablando acerca del temor de Dios y pues fue interesante anoche en el grupo pequeño ver cómo hacíamos la aplicación acerca del domingo pasado, de cómo nuestro temor a las personas hace que realmente hagamos a un lado el temor de Dios. Y pues la idea de poder entender esto del temor de Dios es llegar a ese punto de realmente descubrir de qué se trata el temor de Dios, pero más bien cómo debe ese temor de Dios influenciar, moldear nuestra forma de vivir acá. O sea, ¿por qué es importante que nosotros tengamos ese temor de Dios? Entonces, con lo que quiero arrancar hoy es manifestando y diciendo que realmente sí deberíamos tener temor de Dios en comparación cuando lo que estuvimos viendo en Proverbios 29 que nos dice que tenerle temor a las personas es una trampa. Y pues tú eres el único que sabes qué tanto caes en la trampa de el qué dirán, qué van a pensar de ti, etcétera, otras personas, sobre todo con respecto a tu creencia en Dios. Entonces, esto durante este mes nos ha llevado a entender que sí, que a veces termina siendo más grande la gente en nuestra vida de lo que Dios debería ser y es. Entonces, sí debemos temer a Dios. Eso es importante que lo tengamos claro. Sí debemos temer a Dios. Y primero quiero mencionar, según lo que entendemos de la teología, en la teología práctica, ¿qué es lo que deberíamos realmente temer de Dios? Con base en ubicarnos delante de Él, leer en su palabra y poder decir, ah, no, es que es en serio lo que Él está diciendo. Entonces, lo primero que creo que debemos tener en cuenta es que a Dios le desagrada nuestro pecado. Y tú tienes que ponerlo personal y es sí debes sentir temor de Dios cuando piensas que quién es Él y cuando recuerdas que al igual que Adán y Eva, nosotros debemos entender que nuestro pecado le desagrada a Dios y no hay forma en que nosotros podamos arreglar eso. De nosotros no depende absolutamente para nada que nuestro pecado le desagrade a Dios, ¿sí? Eso es como lo primero que debemos entender con respecto al temor de Dios es, tú eres un pecador, tú lo que haces es pecado y le desagrada a Dios. Segundo, en cuanto a por qué deberíamos tener temor de Dios, es porque debemos pensar que la cualidad que hace que Dios sea Dios es santo. Es decir, en la presencia de Dios no hay pecado, ni lo puede permitir, ni lo puede ignorar. Dios no puede permitir que en su presencia haya pecado. Por lo tanto, comenzamos con lo primero estamos llenos de pecado, somos pecado y pecadores, y estamos frente a un Dios que es santo y que no puede permitir el pecado en su presencia. Entonces, ahí nos damos cuenta, deberíamos realmente tener temor de Dios, porque frente al hecho de la santidad de Dios, lo que hace la santidad de Dios, porque Él es santo, es que nos condena. Y eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque de la forma en que a ti tradicionalmente te han enseñado de Dios, lo único que te enseñan es que Dios es amor, Dios es bueno, Dios es lindo, Dios quiere lo mejor para ti. Pero si realmente a ti te enseñaran quién es Dios y cómo Él ve tu pecado, tú realmente tendrías temor de Dios. Y pues eso nos lleva a lo siguiente de por qué sí deberíamos tenerle temor a Dios. Y es porque si nosotros estamos llenos de pecado y somos pecado, y estamos frente a un Dios que es santo,
lo que eso hace es que Dios nos tiene que condenar por nuestro pecado. Eso es lo que merece nuestro pecado. Dios no se puede hacer el loco. Dios no puede decir, bueno, si subes 9 veces a Monserrate, está bien, yo te perdono. Eso no tiene nada que ver con Dios, ni con la santidad de Dios, ni cómo Él maneja el pecado. Esas son cosas que las personas hacen para creer que así es que Dios lo puede manejar. Pero lo que hace es que nuestro pecado frente a la santidad de Dios nos condena, y encima de todo ya no hay forma de escapar, porque Dios ha enviado a su Hijo a morir por nuestro pecado. Y aún así hay personas que dicen, pues eso es religión y yo no creo en eso. Y eso es una religión de judíos y nosotros somos indígenas y nosotros no tenemos por qué creer en cosas que otras personas nos traen de afuera. Y ese es el mensaje que está calando hoy en día muy fuerte, ¿cierto? Es que nosotros, como somos de ascendencia indígena, tenemos que creer es en lo que creían los indígenas. Bueno, pues toca que leas un poco más la palabra de Dios para que entiendas que ese cuadro que nos pinta en Apocalipsis, hay un cuadro que nos pinta y nos dice, es delante del trono de Dios van a estar solamente las personas judías. ¿Es lo que dice ahí en la palabra de Dios? No, dice, delante del trono de Dios, en una imagen mirando a futuro, dice, va a estar gente de toda lengua, de toda tribu, de toda etnia y de toda nación. Todas. No hay nadie que se escape. Entonces, a veces por querer ser más inteligentes que Dios, entonces sí, pero entonces si no había Biblia, si no conocieron de Dios, ¿por qué no te preocupas por ti y tu salvación ahora y le dejas ser a Dios con las personas que ya pasaron y Él tendrá que definir eso? Pero parte de por qué no tenemos temor de Dios es porque nos cuesta creer que se trata de que si yo no creo en Jesús, yo estoy ya condenado. Y esa parte cuesta, porque esto choca aún con iglesias donde te dicen, no, pues lo importante es que vengas a nuestra reunión. Ahí Dios va mirando. Eso no es lo importante. Lo importante frente a un juicio que es Dios el que lo va a ejecutar, en el momento en que yo muero, me dice la palabra de Dios, es que Él no me va a preguntar, pero ¿tú ibas a la iglesia o tú no ibas? ¿Pero tú eras buena gente o cómo te considerabas tú? ¿Pero tú hiciste esto? No, la pregunta es, ¿tú creíste en que mi hijo murió por tus pecados? Pues sí, eso me enseñaron cuando era niño, iba por allá a no sé qué. No, pero ¿tú lo creíste? Porque aquí lo que nos dice es, el que se rehúsa a creer en el Hijo de Dios ya está condenado y no verá la vida. Y es eso. Y a veces de pronto parece que, pero es tan simple. No, te lo voy a poner de esta forma para que todos nosotros lo entendamos. ¿Por qué no tenemos temor de Dios? ¿Y quiénes sí tienen más temor de Dios? En Santiago nos dice, los demonios también creen y tiemblan. Entonces a mí, y el problema con todo esto es que yo tiendo a irme por allá a pensar en otras cosas, pero, o sea, ¿tiene más temor de Dios un demonio que un ateo? Piénsalo. Un demonio sí sabe que hay un Dios y existe y le tiene temor a Dios, porque sabe la decisión que tomó. La persona atea simplemente, su orgullo no le deja creer las cosas. Pero se trata de eso. Se trata de que aún un demonio tiene más temor de Dios de lo que tú y yo deberíamos temer a Dios. Y por eso es que nosotros, y hablo primero para nosotros como iglesia, si no prestamos atención en lo que creemos, en lo que enseñamos, en cómo deberíamos vivir, en lo que le estamos apuntando, nosotros somos los primeros que nos vamos a pensar, a tener este pensamiento de que, listo, yo creo que el Dios que a mí me conviene tener es un Dios que me dice que está bien que yo posea cosas materiales y yo envidia a los demás que las tienen porque Él me quiere tener bien a mí. Y yo me empiezo a creer que yo no soy tan malo comparado con otros que tampoco es que sean tan peor, pero pues yo me creo bueno.
Y tú y yo, que hemos nacido de nuevo en Jesús, terminamos repitiendo las frases de personas que no conocen de Dios. No, pues Él es una buena gente y Él es una buena persona. Él tiene un corazón lindo. Él tiene un corazón. ¿Tú puedes ver eso? ¿Tú realmente puedes ver eso? ¿Tú eres Dios para saber? Y es chocante porque uno dice, no, pero es que el único que conoce el corazón es Dios. Ah, ya tenían ustedes que salir con eso. Tú no puedes asegurar eso. Y en la medida en que tú conoces de la palabra de Dios, lo único que tú deberías poder todos los días reconocer es, soy un pecador que necesita un Salvador. ¿No? Me encanta como lo dijo un teólogo de hace muchos años atrás. Él dijo, cuando te hablen mal de mí, créelo, porque soy peor de lo que están diciendo. Porque estoy consciente de mi pecado, porque estoy consciente de quién soy yo. No porque ellos tengan la razón en mis comportamientos, pero me gusta porque todo esto choca con este concepto que nos ha enseñado la religión y es, a Dios le encanta ser nuestro bombero. Y es así como tú crees y como a ti te han enseñado que Dios es. Pareciera que a Dios le encanta apagar los fuegos que nosotros mismos creamos y a Dios le encanta ser el Dios bombero. ¿Tú crees que Dios solo está para ser el Dios bombero? Ese es el problema nuestro, que pensamos que Chuchito lindo, papito lindo, mi Diosito, mi Diosito. No, es que no cabe ni por amor que pongas en diminutivo el nombre de Dios. Él es santo, Él no es Diosito. Y yo creo que ahí es donde entra, y tiene razón esto que dijo un teólogo, y es, cuidado con fabricarte un Dios propio, un Dios lleno de misericordia, pero no justo, un Dios lleno de amor, pero no santo, un Dios que tiene un cielo para todos, pero no un infierno para nadie. Tal Dios es un ídolo tuyo. Ese no es el Dios de la Biblia. Y ese es el Dios en que la gente quiere que nosotros le presentemos. Y es el Dios que hay cualquier cantidad de gente que se dice creyente yendo a creer. Yo no puedo creer que Dios va a enviar gente al infierno. ¿Por qué no lo puedes creer? No, porque el Dios en el que yo creo es amor. Entonces tú no has leído la palabra de Dios. El infierno no se vive aquí, no es una enfermedad, no. Ni siquiera un problema mediático para que una persona diga que fue a los sótanos del infierno. Ojalá esa señora se salve y no tenga que ir a los sótanos del infierno. El infierno es real y vamos a terminar con eso hoy. Pero somos tú y yo los que nos permitimos minimizar lo que dice la palabra de Dios, porque para la gente es, no, pero no, a mí me encanta el Dios que es todo amor, que es todo lindo, pero ese Dios así de que envía gente al infierno, que no me gusta mucho. Y ese es el peligro para nosotros. Por eso nuestro temor de Dios no está, porque nosotros pensamos, si no tenemos cuidado, en que eso nos gusta más un Dios así. Y un Dios así es un ídolo tuyo, no es el Dios que está acá. Y tiene que tener un balance. Entonces hasta aquí es como, uy Álvaro, pero solo parece que esta semana te dieron alacranes porque llegaste solo a presentarnos al Dios castigador. Bueno, miremos la otra cara de por qué le debemos temer a Dios, ese temor reverencial con respecto a lo que Él ha hecho para que nosotros podamos cantar todo lo que cantamos hoy. ¿Ok? Que Él vino, que Él envió a su Hijo, que su Hijo murió en la cruz por nuestro pecado, que lo alabamos, que Él es el único digno de adoración. ¿Por qué? Porque lo que Dios nos ha mostrado, que la forma en que debemos mostrarle nuestro temor reverencial a Dios, tiene que ver con el hecho de que Él, siendo Dios, escogió enviar a su propio Hijo a morir aquí en una cruz. ¿Para ti eso tiene sentido? O sea, parece que el mundo en que nosotros vivimos solamente tiene en cuenta a Jesús en diciembre y eso porque ya cada vez más
está saliendo eso. Pero esto fue lo que hizo Dios. O sea, nosotros sí debemos temer a Dios porque aún Él siendo Dios, escogió venir acá siendo hijo de Dios y morir en una cruz por todos nosotros que éramos sus enemigos. ¿Quién de nosotros haría eso? Cuando lo único que pensamos es, pobrecito yo, que no me pase nada a mí, y nuestra oración es, Dios, cuídame, cuida de mis hijitos, llévanos, tráenos, protégenos, prospéranos. ¿Quién te enseñó a orar así? ¿Quién te enseñó que eso es orar? La oración debe fluir a través de esto. La oración tiene que fluir a través de que Dios te vio como su enemigo y envió a su propio hijo a morir en lugar tuyo. ¿Tú entiendes eso? Eso debe ser lo suficientemente válido y de valor para que tú entiendas que por qué debes temer a Dios. No es Chuchito lindo, es Dios mismo escogió morir por ti en una cruz, porque es santo, porque nadie más lo podía hacer, ni siquiera tú mismo muriendo en una cruz. Pero Él lo hizo. Él envió a su propio hijo a morir en una cruz. Y este temor de Dios nos debe empujar a nosotros a saber que por qué yo puedo cantar lo que canté hoy. Porque yo puedo decir que amo a Dios, que siento un cariño que le quiero expresar por lo que nos dice en su palabra. Porque yo no entendería qué es el amor y el amor de Dios si Él no me hubiera amado primero. ¿Y cómo me amó primero? Enviando a su hijo a morir en mi lugar. Eso es lo que yo debo entender que es el amor. Y por eso vuelvo y te digo lo que te he dicho muchas veces. Parte de lo que es el fruto del Espíritu Santo comienza con lo más importante que nos gusta a todos, amor. Pero es fruto del Espíritu. Y tú crees que amor y amar es fruto de tu carne y de tu carnalidad. Y tú lo confundes con deseo, tú lo confundes con pasión, tú lo confundes con estar encaprichado, tú lo confundes con ser mamá o ser papá o ser hijo. Tú no sabes qué es el amor. Tú y yo no lo sabemos. Amor es dar a su propio hijo para morir en una cruz, porque no había ninguna otra forma de hacerlo. ¿Tú puedes ver el amor de Dios ahí? Entonces, ¿tú amas a Dios lo suficiente para que eso guíe tu vida en este mundo? Ahí es donde nosotros debemos entender esto. Y es por eso que nos dice el Señor Jesús, es ¿qué diferencia hay si tú amas a los que te caen bien? Eso lo hace todo el mundo. La diferencia es cuando tú puedes amar a través de Dios, amar a través de Jesús en ti a las personas difíciles de amar en tu vida, comenzando por ti mismo. Pero sí debemos tener un temor reverencial de Dios que entendemos que está basado en que Él nos amó primero a nosotros y que ese amor de Dios se manifestó en que Él quiere que nuestro amor hacia Él sujete nuestra voluntad hacia Él. Mira cómo lo dice en Primera de Pedro, en Primera de Juan 4:18, en el amor no hay temor. Esto no es un versículo para dedicar ni en pareja, ni de novios, ni de nada. Esto es un versículo que tiene que ver con ese amor de Dios enviando a su Hijo, a Jesús, a la cruz. Dice, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios, en entender que Jesús murió por ti, porque tú no lo merecías. Nadie más te va a amar como Jesús lo ha hecho. Y por eso es que nosotros pensamos que estar encaprichados, no, si yo no lo tengo a él, si yo no lo tengo a ella, me voy a morir. Mira, te vas a morir de hambre, de gastritis, de cualquier otra cosa, menos de amor. Eso se llama estar encaprichado.
Y todos nosotros de alguna u otra forma nos hemos encaprichado con algo o con alguien y nos quedamos con el capricho. Es que lo quiero y lo quiero ya. Y si tú eres grande y lo suficientemente grande para tener una tarjeta de crédito y solamente acceso a internet, tú te quedaste con el capricho y crees que porque soy grande y tengo una tarjeta de crédito lo puedo comprar ya porque yo lo quiero. Esa es tu forma de entender el amor. Es a través del capricho. Pero acá en la palabra de Dios nos dice que realmente nosotros, nuestro temor hacia Dios es un temor por amor. Es un temor donde yo digo, yo realmente quiero rendir mi voluntad a Él porque nadie más me puede amar como Él me amó. Nadie más. Ni mi mamá me puede amar así como Dios me ama. Ni mi esposa, ni mis hijos, ni tú como mamá, ni tú como papá puedes amar como Dios ama. Y ojalá eso te incomode, porque en la cultura en la que nosotros vivimos, te exaltan a ti como mamá casi a la misma posición de Dios. No, tú nunca pienses que tú puedes amar a tus hijos más que Dios. Tú no eres Dios. El único que murió por ti y por tus hijos se llama Jesús. Nadie nos puede amar más que Jesús muriendo en la cruz por nuestro pecado. Nadie, nadie. Ni tú puedes amar a nadie más de lo que hizo Jesús muriendo en la cruz por tus pecados. Por eso nuestro temor hacia Él es por amor, porque entendemos que nadie más me puede amar a mí con todos mis defectos, con todo mi pecado. Y no para decirme, bueno, te voy a dejar así, sino, no te voy a dejar así. Quiero que vivas diferente, quiero que seas una persona diferente, porque ese amor mío en ti te va a hacer alguien diferente. No te voy a dejar igual. Pero por eso es lo que nos dice aquí, ¿no? No puede, yo como cristiano no puedo repetir lo que, ay, qué miedo, ay, qué susto. ¿Por qué? ¿Tú no estás en Dios? Qué susto lo que va a pasar hoy. ¿Tú has nacido de nuevo? Sí. Entonces, ¿Dios tiene el control o no lo tiene? Claro, humanamente para nuestra carne, claro, lo he dicho acá y vuelvo y lo repito, la emoción nos dice, qué susto. Pero a través de la palabra de Dios, Dios digo, no, pero es que yo sé al que estoy exaltando, yo sé que Él tiene el control, yo confío en Él. No va a hacer nada para nosotros, aún más como sus hijos, en los que su amor no quede demostrado. Y ya lo quedó demostrado enviando a su hijo a Jesús a morir en la cruz. Es decir, ¿qué más tiene que hacer Dios para demostrarte que te ama? Aparte de haber enviado a su hijo a morir en la cruz. ¿Tiene que hacer algo más? ¿Tiene que bajar un ángel a decírtelo? ¿O tiene que cumplirte, como hablábamos anoche en el grupo pequeño, los deseos de tu corazón para que tú seas feliz? Dios ya demostró que te ama. Si tú no lo entiendes y si tú no quieres aceptar que eso es amor, ya es una cuestión que Él tiene que tratar contigo. Pero Dios ha demostrado que te ama. Entonces, sí, realmente nosotros debemos temer a Dios, pero no solamente porque Él es santo y porque nosotros somos pecadores y merecemos un castigo, pero porque Él ya pagó ese castigo en la cruz y nos ama. Entonces, a nosotros que hemos nacido de nuevo, sí debemos temer a Dios, pero entonces, ¿por qué a veces no? Pregúntate tú. Buena pregunta para el grupo pequeño el sábado. ¿Por qué hay momentos cuando tú escoges poner a un lado tu temor hacia Dios? ¿Por qué no es lo que te guía? ¿Por qué hay momentos cuando como que lo que viene al pensamiento es esto de, para justificar nuestra acción pecaminosa y es, mira cómo lo hacemos? Pues no es tan malo. ¿Tú te ves justificando tus acciones con eso?
no es tan malo. Ahí es donde empieza el problema. Cuando nosotros decimos, pues eso no es tan malo. O sea, yo sé en el fondo que Dios no está de acuerdo, pero como soy yo, no está tan mal la cuestión. Y el problema, porque a veces hacemos a un lado el temor de Dios, es porque está en nuestra cultura arraigado y nosotros lo traemos a Dios. Piénsalo como tú justificas cosas, pero es que una canita al año, ¿cuál es el problema? O sea, es como que la santidad de Dios y que ni es Dios, por quien eres tú, es como que Dios dice, hágale eso fresco, tranquilo. Todos somos humanos, igual, ¿quién es perfecto? Así es como Dios debería funcionar contigo, porque se trata de ti, que no hay problema. Es decir, el problema de no tener este temor de Dios es porque nosotros caemos en el error de no entender lo que nos dice aquí es, sin santidad nadie verá al Señor. Sin una vida santa. La semana pasada aclaramos el término. Santificar el nombre de Dios es que mi vida lo exalte a Él en todo lo que yo hago. Y aquí en Hebreos nos dice, sin una vida que está apartada para Dios, va a ser difícil que yo quiera realmente ver a Dios. Es sencillo. Las personas que se apartan, se enfrían, ya esto no es importante, vuelven al mundo a hacer las cosas que son normales hacer cuando uno está viviendo sin Dios y sin ley. La persona no piensa, ¿y si yo me muero ahorita? No, ahorita hay que morirse, pienses que la está pasando rico. Eso no piensen que se va a morir. Sí, en ese momento, ¿para qué se amarga? Pero realmente sí debemos tener temor de Dios, porque lo que nosotros, Dios hace es que nos dice, yo te separé de este mundo para mí. Tu vida debe exaltarme a mí, representarme a mí. Todo lo que haces, hazlo para mí. Hoy estábamos en la clase con los hombres viendo eso, ¿cierto? Uno de esos versículos escrito en Colosenses que nos dicen, hagan todo para la gloria de Dios, es decir, para que el nombre de Dios sea exaltado. Y yo recuerdo estando en esa misma clase, y esto lo he dicho varias veces, pero para ustedes que no saben, ahí sentado con un grupo de hombres y preguntándole a un señor mayor, ya mayor de 60 años, ¿cómo haces tú para luchar con la tentación? Y ahí es donde yo recuerdo y digo, él empezó a patinar en cositas. Y después entiendo por qué pasó lo que pasó. Se permitió una conversación con una mujer que no era su esposa, en la que habían corazoncitos y caritas y mi amor. Y es como sencillo, ¿cierto? O sea, ¿qué hago yo como hombre diciéndole mi amor a todas las mujeres? ¿Tú te imaginas que yo no diga hermana, pero diga mi amor, ¿y cómo estás? Solo me falta decirte, siga, vídatelos. ¿Cierto que no cuadraría? No, tú, oiga, pero este señor no tiene sentido. Pero tú, fuera de acá, ¿cómo tratas a las otras personas del sexo opuesto a ti? ¿Cómo eres? ¿Qué buscas? Y este señor se permitió una conversación en la que su esposa dijo, me está haciendo infiel. Y la reacción de él es, no, yo no he sido infiel, básicamente porque yo no me he acostado con ella. Ah, o sea, a usted se le olvidó lo que dice la palabra de Dios y es que primero pasó acá en su mente. Y eso es lo que sucede con nuestro pecado. Primero es acá, acá.
y luego sí lo llevamos, lo que sea. Porque no queremos vivir en santidad, no queremos vivir para Él, no queremos vivir en su presencia. Pero si tú escoges poner a Dios a un lado en ciertos momentos y en ciertas áreas de tu vida, tú eres el que sabes que te estás autoacusando en ese momento. ¿Por qué debemos temer temor a Dios y a veces no lo tememos, no lo tenemos? Porque a veces pensamos lo contrario a lo que dijo Jesús y lo estuvimos estudiando este año. Jesús nos dijo, separado de mí no puedes hacer nada. Y una vez piensa, pero yo sí puedo. Vea que sí pude. Vea, fui y pude y lo hice, separado de usted. Pues tienes que esperar las consecuencias de eso. Pero parte de por qué a veces no le tememos a Dios es porque pensamos, no, Jesús, yo creo que separado de ti yo sí puedo hacer muchas cosas. Y sí, pero vas a ver lo que va a pasar. Y también creo que aunque debemos tener temor de Dios y a veces no lo tenemos, es porque caemos en lo mismo que la serpiente y que Satanás le ofreció a Adán y Eva antes de caer. Y les dijo, háganle. Es que Dios no quiere que ustedes sean igual a Dios. Ustedes pueden ser igual a Dios. Y eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Cuando tú pecas y tú sabes que lo estás haciendo intencionalmente, tú te crees Dios y tú te crees mejor que Dios. El pecado lo único que demuestra es que no le tenemos temor a Dios. El pecado lo que demuestra es que lo que le estamos diciendo a Dios, Dios, yo puedo vivir sin ti en mi vida. Yo puedo hacer las cosas sin tomarte en cuenta en mi vida. Eso es lo que hace el pecado. Por eso a veces no tenemos temor de Dios. Porque si realmente le permitiéramos al Espíritu de Dios que nos recordara en ese momento lo que deberíamos hacer, aunque esté la tentación, no vamos a caer. Pero es a lo que nos hemos acostumbrado y es a lo que nuestra carne se ha acostumbrado. Y es como tú lo justificas. Es que yo toda la vida he sido así, pastor. ¿Y no eres una nueva criatura en Cristo entonces? ¿Qué pasó? O sea, tú no puedes seguir justificando algunas cosas diciendo, es que yo siempre he sido así, yo siempre lo he hecho así. No, eres una nueva criatura en Cristo. Si tú quieres seguir haciéndolo así, estás cayendo en la tentación de Satanás. Quieres hacer tu voluntad a tu manera porque es lo que te gusta. Entonces, todo esto nos lleva a entender que con lo que nosotros nos estrellamos en cuanto al temor de Dios es lo que nos dice la palabra de Dios en Juan 14. Los que aceptan mis mandamientos y los obedecen son los que me aman. Es ese nuestro problema. Si no tuviéramos la palabra de Dios, que es lo que nos dice el apóstol Pablo, nos dice, podríamos justificar que no hay una ley que nos muestra nuestro pecado. Es lo que él dice, básicamente, en Romanos y en muchos otros. Y es como mucha gente vive y dice, pues es que yo ni conozco la Biblia, yo ni leo la Biblia, yo no tengo ni idea de eso. Pero él dice, pero ahora que está la palabra de Dios, ella es la que nos confronta. Y entonces él en Romanos dice, pero tranquilo, porque tú tienes algo dentro tuyo que se llama conciencia. Y tu conciencia te acusa de cuando tú sabes que estás haciendo las cosas mal. Y tú le puedes preguntar a la gente, así sea el ateo más acérrimo, la palabra conciencia sí te la acepta. Porque él entiende que hay cosas que a veces las personas hacen y que son inconscientemente, en el sentido en que lo hacen y dicen, pues de malas, no me importa las consecuencias. Pero lo que la palabra de Dios nos dice es, no solamente tenemos la conciencia que nos acusa, pero ahora tenemos la palabra de Dios y el Señor Jesús lo llevó a un punto más allá y dice,
realmente las personas que me aman creen en mi palabra y la obedecen. Ese es el punto de todo esto. El punto de creer la palabra de Dios es que no se trata solamente a los judíos de decir, bueno, son 613 mandamientos, háganos un resumen ejecutivo y que Dios les trajo el de 10, ¿cierto? Y decir, bueno, de 10 yo creo que cumplo. Así no funciona Dios. Porque es que así es como nosotros como seres humanos lo hacemos y por eso no nos creemos tan malos ni tan pecadores. Pero lo único que hace Dios al traer su palabra a nosotros es mostrarnos el carácter de Dios. Es decir, cuando tú lees la palabra de Dios, tú tienes que entender, uno, que estás teniendo un encuentro con Dios que te está hablando a ti, pero que Dios te está mostrando su carácter. Y el carácter de Dios nosotros lo vemos reflejado, si quieres, en esos primeros 10 mandamientos que están ahí. Reflejan quién es Dios. Reflejan que Él es santo, que Él está apartado del pecado, que Él es incomparable, que por más que tú quieras tener ídolos en tu vida, nunca van a ser Dios, ni como Dios. Y reflejan también que por quien es Él, nos llama a vivir a nosotros una vida entregada para Él. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Entonces, aquí es donde viene lo que a muchas personas dicen es, a mí me cuesta ver el amor de Dios a través de su palabra. ¿Tú te has sentado con personas que te han dicho eso? Yo sí me he sentado con personas que me dicen, mira, yo no puedo creer que Dios existe o que Dios es bueno, porque pareciera que lo que dice en su palabra contradice la forma en que vivimos en este mundo, o lo que está pasando acá, o lo que los que son creyentes supuestamente deben reflejar. Y hay personas que dicen, háblame de Dios, pero no me hables de su palabra. Y entonces es donde uno les tiene que decir, entonces no te puedo hablar de Dios, porque no se trata de mi experiencia. Y ahí es donde tú tienes que entender qué es lo claro. Cuando tú le vas a hablar a una persona de Dios, tú le vas a hablar desde la palabra de Dios, no de tu experiencia, ¿sí? Tu experiencia es algo que te pasó a ti en tu comunión y en tu relación con Dios, pero tú no puedes hacer de tu experiencia el filtro para pasar a todos los demás. Entonces, si yo era un alcohólico y llegué a Dios y Dios a través de su palabra, todas las personas tienen que pasar por mi misma experiencia. No. No funciona de esa forma, pero hay personas que a veces pareciera que quieren que todas las personas tienen que pasar por lo mismo para experimentar a Dios. No, con cada uno de nosotros Dios lo hace de forma diferente. Pero lo que Dios nos quiere mostrar a través de su palabra es su amor. Y lo que Dios nos quiere mostrar es que nuestro corazón es pecaminoso, que nuestro corazón es desobediente y que lo que tú escuchas allá hoy en día debe chocar con lo que dice la palabra de Dios. Te llevan años diciéndonos, sigue los impulsos de tu corazón. Haz lo que tu corazón te diga. Ábrete al amor. Sigue lo que tu corazón. Y la palabra de Dios, ¿sabes qué dice? Dice que nuestro corazón es engañoso. Y parte de eso, de querer seguir nuestro corazón, es porque creemos que se trata con Dios de lo mismo que las personas creen que es el amor allá afuera y lo creen, lo viven, lo hacen y lo enseñan a sus hijos de esta forma. Y es, mira, el verdadero amor no pone límites ni condiciones. El verdadero amor es libre, sin ataduras, para que sea amor. Listo, empaco mi maleta y me voy a vivir con su merced. Es lo que la gente hace, ¿cierto? Y tú crees que es igual con Dios. Esa mentira, no, si Dios me ama, me va a dejar ser libre, hacer lo que yo quiera y con amor me va a buscar y me va a recoger.
entiendes muchísimo de lo que quieres de Dios, pero no de cómo Dios va a obrar en tu vida. Aún si lo tiene que hacer de la peor forma que tú crees que es, lo está haciendo con amor. Pero hay muchas personas que mezclan esto del amor de Dios para poder justificar la forma como ellos han hecho sus cosas. Y este es un tema recurrente. Yo siempre tengo que mencionar esto porque creo que es algo que, o la gente que lo va a ver en YouTube o los que están en Zoom, ahí tiene que aparecer, y es esto de vivir en unión libre, ¿ves? Y si tú eres una nueva criatura en Cristo, lo que Dios te está animando es, tú estás viviendo en pecado, se llama fornicación. No lo podemos poner de otra forma. No se puede justificar, no se puede justificar, es amor libre, es que yo te quiero, que no nos impongan límites, que es a nuestra manera, que Dios sabe que no, Dios no, o sea, Dios lo sabe, por eso te dice, cásate, porque Él conoce tu corazón. Pero ahí es donde la gente choca, porque poder ver el amor de Dios a través de sus mandamientos, de su palabra, es lo que nos cuesta. Y ahí es donde tú como papá tienes que entender por qué Dios a ti te dice que si tú amas a tu hijo, tú le tienes que poner límites y tú le tienes que poner disciplina y tú lo tienes que corregir porque lo amas. Tú no estás criando un animalito que pues esperemos a ver qué experimento nos sale, dejémoslo que él mire a ver qué haga. No, no es un animalito, es una persona y va a seguir lo que tú le modelas. Entonces, claro, para nuestra naturaleza pecaminosa suena muy bien esto de el amor no pone límites, el amor es libre. Pero Dios que nos creó, Dios que sabe cómo es nuestra naturaleza pecaminosa, Dios sabe por qué nos pone límites. Porque Él sabe que los límites de su palabra limitan nuestra carnalidad. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Si tú y yo no tuviéramos la palabra de Dios, no entenderíamos nuestra carnalidad, lo que nuestra carnalidad quiere. Y todo el tiempo, si aún teniéndola, lo justificamos. Imagínate si no estaría la palabra de Dios. Mira cómo lo dice en 1 Juan 3:24. El que obedece sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. ¿Cómo sabemos que Él permanece en nosotros? Por el Espíritu que Él nos dio. Es decir, la única forma en que yo puedo crecer en el temor de Dios es deleitarme en descubrirlo en su palabra. No en lo que Álvaro te diga, no en lo que yo traigo machacado de toda la semana y te entrego aquí. Es tu deleite en buscar de Él. Es poder decir, oye, no me había dado cuenta de eso esta semana leyendo en mi devocional. Dios me mostró, Dios por medio de su palabra. Pero lo que nos dice aquí es, no solamente te lo está haciendo informativo, no es para informar, es para transformarte, para cambiarte de adentro hacia afuera, que Dios usa su palabra. Entonces, pues, no es solamente un resumen ejecutivo de 10 mandamientos, que lo único que, si tú eres honesto, lo que Dios quería hacer con esos 10 mandamientos era que el pueblo de Israel entendiera, no los podemos cumplir. No hay ningún ser humano que los pueda cumplir. ¿Ves? Es eso. Y eso lo lleva a uno a decir, Dios, si yo no puedo cumplir lo que tú me das, porque sabes que es el reflejo de ti, entonces yo ¿cómo puedo hacer? Y es lo que Dios dice en su palabra, y es, todo el que comete pecado quebranta la ley. De hecho, el pecado es transgresión de la ley. Es decir, nuestro pecado primero nos autoconfronta, pero nos incrimina ante Dios. Entonces, si tú dices, pues sí, o sea, tú mientes, pues mentiras chiquiticas, mentiras blanquitas, mentiras piadosas, o sea que tú mientes. Pues sí, o sea, tú mientes.
Si uno dice mentiras, ¿uno qué es? Un mentiroso. ¿A ti te gusta que te digan mentiras? No, 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 uy, no. Odio a la gente mentirosa, pero tú dices mentiras piadosas, ¿cierto? Pues sí, pero pues son justificables. Es que usted... No, eso no es. Y si tú sabes con algo tan sencillo, pero tan profundo como la mentira lo que trae, tú mismo te estás autoincriminando. Y delante de Dios, la palabra de Dios te dice, eres un mentiroso. Punto. Y la palabra de Dios lo lleva más allá y por eso todos estos fariseos querían matar a Jesús literalmente, porque Jesús les dijo, ¿saben? Ustedes son mentirosos. Y Jesús les dijo, pero es que ustedes se parecen a su papá. Y ellos, claro, a Dios. Y él les dijo, su padre, el diablo, es mentiroso y homicida desde el comienzo. Y querían apedrearlo. Sí, cuando tú te deleitas en tu pecado, tú no estás haciendo la voluntad de Dios. Cuando tú y yo nos deleitamos en nuestro pecado, ¿sabes a quién hacemos feliz? Al diablo. ¿O no? Son cosas que tú tienes que pensar. Si yo me estoy deleitando en mi carnalidad, ¿yo estoy haciendo feliz a Dios? ¿Yo estoy exaltando a Dios? ¿Demuestra que vivo para Dios? No. Entonces, ¿qué demuestra mi carnalidad? Que vivo para Satanás. Y por eso, entonces, nos dice, ustedes saben que Él se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Y está hablando de Jesús. Es decir, todo lo que tiene que hacer la palabra de Dios es servirme a mí como un espejo en el que yo me mire y no esté diciendo, ay, vea, es que aquí está ella, véala, véala. Aquí dice, las personas así, 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 aquí está él. Es que, no, tiene que a mí a decirme, uy, este soy yo. Dios me conoce, Dios me está describiendo a mí. Yo necesito de Dios. Yo no puedo seguir diciendo una cosa, cantando el domingo una cosa y entre semana siendo otra persona. No, no puede ser, no tiene sentido. Eso es lo que hace la palabra de Dios y es lo que el Señor Jesús dice es, si tú me amas, tú vas a querer obedecer mis mandamientos porque te protegen, porque te limitan, porque te cuidan, porque te amo, te pongo tus mandamientos, te pongo los mandamientos. Y hay mandamientos que no nos gustan. Hay uno que siempre incomoda. Yo me acuerdo siendo un adolescente, incómodo, siendo joven, incómodo. Y dicen, ay, no, pero... Y siempre va a incomodar. Y lo quiero mencionar primero en un área y luego lo quiero trasladar a otra área para que entiendas esto, porque a veces tú piensas, no, pues por eso es que yo no soy tan malo, porque pues es que yo ya sé que no debo mentir o yo ya sé que no debo hacer, listo, ok. Pero ¿qué tal este de no se unan en yugo desigual? ¿Tú has leído ese? Y uno piensa, ah, pues, uno casado, ¿no? Uno piensa, no, pues pobrecitos, ahí ellos, ¿dónde van a buscar? Y uno mira y uno dice, pero es que, y mira, yo crecí en una iglesia, igual decíamos esta frase, pero es que en esta iglesia no hay nadie. Eso era lo que yo decía, ¿no? Y Dios me mostró que sí, que sí había. Pero uno crece y uno dice, pero pastor, es que esto es duro, ¿cómo así que no se unen en yugo desigual? Si aquí no vienen muchachos y aquí no vienen muchachas, y ¿cómo hacemos para escoger? Y entonces lo que uno hace es que uno dice, yo le voy a ayudar a Dios, yo voy a ir a conseguirla o a conseguirlo afuera y lo traigo y aquí lo convertimos. Y suena chévere. Y ojalá que te vaya bien. Pero no funciona así. Y uno piensa, ay, pero es que son cosas de chicos y de adolescentes, eso no está trascendental. Ok, espera que tu hijo o tu hija crezca y tenga que estar lidiando con que se enamoró de una persona que ve normal una cantidad de comportamientos que allá afuera son normales, pero que a la luz de la palabra de Dios no. Y tú viendo cómo está encaprichado con esa persona, diciendo, no, Dios me lo puso en el camino por algo.
Pues para que veas que esa no era la persona que debías buscar, tal vez. Pero tenemos la forma de justificar nuestro pecado. Y el problema es que las personas le encanta meterse por ahí y después vivir las consecuencias. Y las consecuencias es donde no nos gusta porque pensamos, Dios ya no me quiere. Y es donde tú deberías ver, realmente Dios me quiere mucho, a pesar de mi pecado. Y una frase que yo aprendí, creo que la leímos de un libro, y es muy sencilla. Si tú estás considerando ennoviarte con una persona que no ha nacido de nuevo en Jesús, tú estás haciendo de Satanás tu suegro. Punto. No te puedo buscar un versículo, pero pues te puedo dar muchos otros que nos van a ayudar a que lo entiendas. Es que es así, ¿ok? Si yo, la persona que estoy buscando, no ha nacido de nuevo en Jesús, o sea que no es mi hermano en Cristo o mi hermana en Cristo, entonces espiritualmente es hijo de Satanás. Yo estoy andando con una persona cuyo papá es el diablo. Uy, ¿cómo va a decir eso? Usted no los conoce. ¿Quién es usted para juzgar? Son personas de buen corazón. Es lo que dice acá. ¿Sí ves por qué no tenemos temor de Dios? Porque lo justificamos, porque nos encaprichamos. Y entonces eso mismo te lo voy a poner en otro contexto. Pastor, figúrate que me propusieron un negocio y sí, ¿y tú qué vas a hacer en el negocio? Pues como yo no tengo plata, la otra persona pone la plata y yo pongo el trabajo. Y la persona ha nacido de nuevo en Cristo. No, pastor, eso hacer negocios entre cristianos es lo peor que hay. Y tiene toda la razón. No hagas negocios con cristianos. Tú cuando sabes que la persona no es cristiana, tú sabes que te cubres, que cómo me va a dar en la cabeza me protejo. Con un cristiano bajas todas las defensas y terminan dándote en la cabeza. Pero no te unas en yugo desigual. Y luego tú ves, ¿y cómo va el negocio? Ahí lo dice, no te unas en yugo desigual. Pero tú escoges hacer las cosas y tú las justificas. Y tú dices que tienes temor de Dios, pero en lo que te conviene, no en todo. Queremos tener temor de Dios para criar a nuestros hijos. Ahí sí, pero no en otras cosas donde nuestros hijos sí nos están viendo y estamos reflejando o no el temor de Dios en nuestra vida. Qué incómodo, ¿cierto? Pero es que hablar del temor de Dios nos tiene que incomodar, porque se trata de o vamos a vivir una vida que santifica el nombre de Dios o simplemente pues nos vamos a hacer los locos. Y es mejor entonces hablar de la gente allá afuera, pobrecitos, están re mal. ¿Y tú reflejas el temor de Dios? Quiero invitarte a ponerte en pie, por favor, para terminar. Y quiero leer un pasaje que está en Mateo capítulo 10, versículo 28. Quiero leer el primer versículo de ese pasaje y luego te leo el siguiente, pero quiero que lo veas ahí. Dice, no teman a los que matan el cuerpo. Primero esa frase, no teman a los que matan el cuerpo. Sencillo, ¿cierto? Si yo no soy un ladrón, ni soy un pandillero, ni soy algo que le hace nada mal a nadie, pues yo no temo andar en la calle porque pues no le debo nada a nadie. Cuando yo le debo a la gente algo es cuando yo me cubro y me protejo con cosas. Pero finalmente lo que está diciendo es, alguien te puede matar, pero no le temas miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Ténganle más bien temor al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No es Satanás. Si te estás confundiendo, es Dios. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Realmente nosotros sí deberíamos tener un temor de Dios, de asegurar aquí en vida
que no vamos para el infierno, que nuestra alma no va a ser destruida en el infierno. Y lo aclaro porque los testigos de Jehová hacen unas cosas horribles y tú te permites escuchar a esa gente. Ellos te dicen, ¿sí ve que finalmente uno se muere y ya, el alma desaparece? No, hay una cantidad de versículos que nos hablan acerca de que Dios creó un lugar de tormento que se llama infierno. Y la idea es que es más fácil aquí que te vendan a ti la idea de que fresco, nos morimos y no va a pasar nada. Y no lo que dice la palabra de Dios de que te mueres y tiene que haber un juicio que te va a llevar o a la presencia de Dios o al infierno. Y ahí él dice, ¿acaso no se venden 2 pajarillos por unas cuantas monedas? Aún así, ni uno de ellos cae a tierra sin que el Padre lo permita. Pues aún los cabellos de ustedes están todos contados. Y entonces lo dice, así que no teman, pues ustedes valen más que muchos pajarillos. A cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Es decir, mira, este Dios lejano que está ocupado allá, cuidando que el agujero negro no se coma todo el universo, es tan detallista que le interesa hasta cuántos cabellos tienes tú en la cabeza. Y me encanta eso, porque es algo que parece, uno dice, no, pero habla del detalle de Dios, habla de que realmente a Dios le importa que tu vida tenga más sentido cuando tú vives para Él. Y es en lo que nosotros vivimos hoy acá. Hay gente allá afuera, cualquier cantidad de gente que está diciendo, mira, yo soy joven, o yo tengo tales sueños, o tales cosas que quiero hacer. No me hables de Dios, no me hables de muerte, o háblame de prosperidad, de bendición, de dinero, pero no de muerte. Y realmente esto el Señor Jesús nos lo está dejando claro y nos dice, mira, si hay algo más terrible que morirse, es morirse y descubrir que estoy en el infierno, separado de Dios. Pero por eso Él dice, no temas. Es decir, si tú eres alguien que tiene claro el temor de Dios en tu vida, no hay que tener temor de nada más. El temor de Dios va a guiarte. El temor de Dios va a llevarte en cómo vivir aquí y ahora. Y por eso es que nosotros lo leímos. Bueno, pero antes quiero mencionar una frase que dijo este pastor. Dice, yo amo a Dios porque lo conozco y quiero conocerlo más porque lo amo. ¿Ves? O sea, ese es el propósito de leer la palabra de Dios. No es para repetir como loro. Es para que tú descubras lo mucho que amas a Dios y lo mucho que Él te ama. Y entonces eso nos lleva a ese versículo que leímos antes, y es con el que quiero concluir. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. ¡Ay, qué susto! ¿Amas a Dios? ¿Tienes fe en Dios? ¿Le crees a Dios? ¿Lo conoces? ¿Lees su palabra? No deberías expresar eso. Es más, lo que nosotros deberíamos ver es el tremendo privilegio que tenemos de que en medio de un mundo como está, nosotros podamos saber que Dios nos ama y que nos da el privilegio de que lo amemos por quien es Él. Tú deberías sentirte honrado con eso, privilegiado. Eso debe ser lo que guía tu vida. No repetir como loro, qué susto, qué va a pasar hoy a las 5 de la tarde, qué sabremos. Vamos a saber que Dios está en control. Eso es lo que yo voy a saber por lo menos. Que Dios está en control, que Dios sabe, ¿sí? ¿Qué nos merecemos como nación? Lo creas o no, es eso. Esta es una forma en que Dios también nos dice,
como lo hizo con el rey Saúl para el pueblo de Israel. Es lo que ustedes pidieron, es lo que ustedes tienen. Pero tú repitiendo como loro, ay, qué susto, ay, qué miedo, ay, que nos cojan confesados. El que ama a Dios no debe tener miedo, porque lo conoce. Entonces, en vez de que tu miedo te guíe a decir, no tengo miedo, es quiero conocerlo más, quiero amarlo más, quiero temerle por amor, porque Él me ama y porque yo lo amo. Señor Jesús, gracias por tu palabra, gracias porque tú mismo nos dices todo el tiempo ahí que no temamos. Sabes, porque nos creaste, que es la primera emoción y el primer pensamiento que viene a nosotros. Tengo miedo, tengo temor. Pero tú lo dijiste, yo estoy con ustedes hasta el fin. No tengan miedo. Mi palabra es la palabra más segura. No tengan miedo. Si obedecen mis mandamientos, no van a tener miedo. Van a saber que los amo y que me aman. Te adoro por eso. Y Señor, ruego por las personas que están viendo esto, esta exposición de tu palabra, que no saben cómo pedirte para conocer de tu amor. Ruego que nos pregunten, que le pregunten a la persona que los invitó, ¿cómo puedo conocer el amor de Dios para no vivir en temor, para saber que lo amo y que Él me ama? Señor, gracias. Y Señor, rogamos por hoy, rogamos por lo que viene, en que sabemos que tú como iglesia nos estás llamando a que sigamos orando por nuestros gobernantes. No porque son perfectos, no porque son los salvadores, sino porque tú eres Dios y tú eres el Rey. Y cuando te conocemos a ti, descansamos en ti, Señor. Como iglesia, nuestra reunión hoy quiere ser una representación de que te amamos y de que nos encanta tu palabra y queremos sujetarnos a ella. En tu precioso nombre, amén.